Miguelito, hoy vamos a reflexionar sobre el pasaje de Cata Leví. ¿Te acuerdas? Evangelio según San Mateo. Primero, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Como ustedes saben, yo soy refrigeriano y me cuesta mucho trabajo expresar mis emociones. Hoy me da mucho gusto estar con ustedes. Caras muy queridas, amigos muy entrañables, que les estimo con todo mi corazón. Pero también, como siempre, hermanos, para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes, proclamando y celebrando el nombre de Cristo. En el pensamiento cristiano actual se establecen dos verdades, una bíblica y una teológica. Y se repite: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En la teológica dicen: es verdad que proclamar. Pero también la más difícil, la teológica, camino que seguir, camino que recorrer. Algunas veces, hermanos, sobre todo en la vejez, consideramos que ya hemos realizado nuestro ministerio y que solo nos toca estar en pastos verdes y en aguas de reposo. Pero hay ocasiones, como a Elías, que Dios nos habla fuerte y por los medios que Él tiene nos dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Por la misericordia de Dios, hermanos, hemos iniciado el recorrido, el camino de este nuevo año. Las percepciones, los pronósticos humanos nos dicen que será un año difícil. Los horizontes se perciben tempestuosos. En ellos percibimos que atacarán nuestra barca con olas de inseguridad, violencia, pobreza y, en el caso de nosotros los viejos, de salud, de enfermedad. Pero lo que más nos preocupa es que existe el riesgo, hermanos, de que perdamos el rumbo y no lleguemos a puerto seguro. Ante esto, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Estar expectantes, hermanos. Observar, esperar y levantar nuestra mirada al cielo y buscar en la palabra de Dios e impregnados por su Espíritu Santo la guía, la fuerza, la confianza para nuestras vidas como personas, como familias. Pero una preocupación muy grande como iglesia. Cierren sus ojos y acompáñenme en una breve oración de iluminación. Señor,
tú que viniste a nacer en un humilde pesebre por nosotros. Permite que así como tu luz resplandeció a los pastores de Belén y a los sabios de Oriente, que tu luz resplandezca en nuestros corazones y en nuestras mentes para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este domingo, hermanos, aquí y en nuestros hogares en la semana, celebraremos lo que se conoce como la Epifanía. Desde luego que en términos generales ya le dicen de los Reyes Magos. Pero en términos bíblicos se dice que Epifanía, teológicos, perdón, es la manifestación de Cristo como Hijo de Dios y como Rey y Señor del universo. Lamentablemente, hermanos, esta celebración ha tomado un giro social, comercial, que todo solo se realza juguetes y en los ámbitos familiares la rosca y el chocolate. No quiero alargarme. ¿Saben ustedes que la rosca y el chocolate tienen una tradición desde el siglo IV? La palabra Belén quiere decir lugar de pan. En ella los judíos conmemoraban la matanza de los niños en Belén y que a los bebés, algunos que se salvaron, los escondieron en las tinajas donde guardaban la harina del pan, no para hacerse compadres y comprar tamales el día 2, pura vitamina T. Lamentablemente, como decía, hermanos, estas festividades han perdido y han dejado en el olvido el profundo significado bíblico y teológico que contiene esta enseñanza de los Reyes Magos. Cuando digo bíblico, es que está en las Escrituras. Cuando hablo de teológico, no estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando del ejercicio pleno, cotidiano, del mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. De nada sirve tanto conocimiento si no hay práctica. La Epifanía, hermanos, toma su base bíblica en el relato, Miguelito, de Mateo. Es el único. Y en este pasaje, hermanos, es en el que basaremos nuestra reflexión. Y como no se me quita toda la faz y todo lo que soy, lo vamos a hacer tomando un estilo calvinista. Perdonen, pero no sé otra forma. Y nos valdremos para este análisis y esta reflexión de 5 puntos. El primero, hermanos, en el versículo 1, no sé si ustedes le han puesto énfasis a estas primeras frases que dice, y cuando Jesús nació, ¿qué? En Belén de Judea. Para muchos pudiera tener un énfasis histórico. Allá, en los años 0 de la creación, digo, de la era cristiana, nació Jesús. Pero Mateo, bíblica y teológicamente, hermanos, tiene una afirmación muy profunda. La primera es la que nos interesa a usted y a mí, que Dios no nos crió y nos dejó así, sino Dios en su soberana voluntad y en su sabiduría tiene un proyecto salvífico para mí, para usted y para todos los que han de creer en Él.
Cuando Jesús nació, es decir, Dios está cumpliendo con su promesa. Dios está cumpliendo con su profecía. No quisiera distraerlos mucho, pero es importante que ustedes se den cuenta. Háganme favor de leer el Salmo 72, 10 al 15. El que lo encuentre, por favor, léalo fuerte y despacio. Otro me hace favor en el Antiguo Testamento de leer el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versos 6. Y en ese mismo libro de Isaías, el capítulo 60 y nada más de los versos 1 al 3. Empezamos con el Salmo 72. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por 1000 generaciones. Lo mismo que el sol y que la luna, que sean como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Saba y de Seba le traigan presentes. Que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Que viva el rey, que se le entregue el oro de Saba, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. A este salmo se le conoce como un salmo mesiánico, pero en los tiempos judíos se le llamaba salmo de entronización, es decir, cuando un rey llegaba al trono. Y pregona que los reyes vendrán y traerán tesoros. No es más ni menos que lo que estamos leyendo y reflexionando en este pasaje de Mateo. Pero este pasaje tan bonito, también mesiánico de Isaías 9:6, que dice, porque he aquí la Virgen dará a luz ¿qué? Un hijo. Y tiene 5 nombres. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también Isaías anuncia y dice que tendrá un hijo que se llamará ¿qué? Emmanuel. Es decir, el Dios que se compromete con el hombre y se inserta en la humanidad. Cuando nació Jesús, es Dios el que está afirmando a través de Mateo que cumple sus compromisos con su pueblo. Isaías 60 ya nada más, si alguien lo tiene. Levántate y resplandece. ¿Dice así el pasaje o me voy mal? ¿Quieren repetirlo en voz alta, por favor? Levántate. Amén. Levántate y resplandece. En todo este relato, hermanos, hay un elemento muy profundo, muy fuerte: la luz. La luz nos hace percibir. La luz revela lo que está en lo oscuro. La luz hace más sabio al hombre, pero la luz de Cristo
se complementa con la salvación. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Es decir, Dios afirma en este pasaje un compromiso, un proyecto salvífico que se está cumpliendo. Y en los siguientes versículos vemos que hay unos sabios de Oriente. En la versión que leí dice magos. No sé si eran astrólogos, pero esto no es lo importante, sino que fueron hombres sensibles a la palabra de Dios en la creación. Hay veces la iglesia perdemos esta sensibilidad. Nos espiritualizamos tanto que nos olvidamos que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de su mano. Es tanta nuestra espiritualización que nos olvidamos de la problemática que nos rodea, de nuestro entorno, de nuestro ministerio. La iglesia venimos a hacer luz y sal de la tierra. Y Jesús caminaba y sanaba enfermos y daba de comer al hambriento y proclamaba que el reino de los cielos se había acercado. Hemos perdido esa sensibilidad, hermanos. Y acordémonos cuando el Señor Jesús, el Evangelio dice, y viéndolos Jesús, tuvo compasión de ellos. Es hay veces tanta nuestra dicotomía y nuestra espiritualidad que perdemos la sensibilidad, aún en lo personal. Y también las enseñanzas que dice de la higuera, aprended la parábola. Es decir, la creación nos está revelando, nos está enseñando por parábolas. Y también el Señor Jesús dice, y como el rayo que viene del oriente y se va al occidente, así será el cumplimiento de la promesa del Señor en su venida segunda. Más adelante, hermanos, estos hombres llegan con Herodes. Pero cabe mencionar que estos hombres, al salir de donde eran de Oriente, no tuvieron miedo. Oye, pero está muy tarde. ¿Sabían ustedes que ya en todas las iglesias, casi general en el Distrito Federal, porque tenemos una ciudad muy segura, ya suspendieron los cultos de fin de año? Yo creo que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a llegar a las 10 de la noche y a las 11 en manera significativa y estar de rodillas cuando terminaba el año. Y era muy emocionante, pero ahora dicen no, porque ¿quién quiere salir? ¿Quién quiere levantar? Y cuando nos dicen no, es muy noche. Y cuando dice la hermana es a las 11, oye, pues ni que fuéramos soldados. Y cuando se nos invita a un ministerio, los magos dejaron todo. Tuvieron fe, tuvieron fuerza para emprender el camino de lo que habían visto en la palabra de Dios en la creación. Una estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos. Y llegan a la realidad y confrontan la realidad. La palabra de Dios no es para vivirse en el cielo, la tenemos que vivir en unas realidades hay veces muy crudas, muy fuertes. Y no en el ámbito general, hay veces en nuestras vidas. Se topan con un rey Herodes. ¿Quién sabe a cuántas mujeres ya había matado?
aún a sus hijos, porque tenía el interés de que no le quitaran el poder. Y ellos llegan con él, y Herodes quiere concluir, quiere terminar con los proyectos divinos y dice: a ver, vengan, a ver, díganme. Pero no sabe que lo que está haciendo es llevando a estos reyes al centro, a la palabra profética de Dios. Y los lleva ante el Sanedrín. ¿Saben ustedes lo que es el Sanedrín? La junta de gobierno, la junta de diáconos, que no gobiernan nada más, sino se reúnen a estudiar la palabra para gobernar. Y entonces les aclaran, según lo que dice Miqueas: este niño no nace en Belén, este niño no nace en Jerusalén, nace en Belén. Pero estos magos pues dijeron: bueno, pues ya hasta aquí llegamos. Yo nomás doy esto que tengo de ofrenda y le paramos. Pero es que el Señor pide más en nuestras vidas. Y fueron reorientados por la palabra de Dios y se dirigieron a Belén, a la casa de pan. Hay veces, hermanos, que las consultas, nada más de primera vista, llegan a confundir a la iglesia de la palabra de Dios. Es uno de los puntos más débiles en el pueblo de Dios, el estudio formal y sistemático de las Sagradas Escrituras. Nos gustan los pasajes bonitos, las parábolas, pero meternos a leer, a estudiar contextos, a hablar, a analizar. Hoy tiene la iglesia recursos infinitamente superiores. En una tableta se encuentran tantas cosas, tantas versiones de las Escrituras, tantas expresiones teológicas. Pero este estudio formal, hermanos, hay veces no le gusta a la iglesia. Estos sabios, habiendo sido reorientados por la palabra de Dios, llegan al clímax de su llamado y encuentran que la luz les ha guiado y los lleva ante Cristo, la palabra encarnada, y se postran ante Él. La iglesia tenemos que ser guiados por la palabra encarnada, guiados por el Espíritu Santo, como estos reyes, y postrarnos ante Él. Y tiene una expresión muy especial y dice: y le adoraron. Algunas veces la adoración la entendemos equivocadamente. Adoración entendemos por cantar. No, hermano. Adorar se complementa de dos palabras: ad y orar. Es decir, hablar con. La adoración es un diálogo. La adoración es una plática con el Creador. Por eso en el culto tenemos los actos de Dios y los actos del hombre. Dios nos convoca por su Espíritu a adorarle. El hombre le confiesa, le reconoce. Dios le habla por su palabra. El hombre le contesta con su entrega. Estos sabios se postraron ante Él y le ofrecieron dones. La adoración, hermanos, es objetiva, es práctica. En su adoración estos hombres proclamaron a ese niño, a Jesucristo, como el Rey, como el profeta y como el sacerdote. Hay veces perdemos
esta visión. Profeta, porque tenemos la bendición que ha dado su palabra y nos habla. Y en ese hablarnos está el mensaje central: yo te he salvado, yo soy tu Salvador, yo soy tu guía. Como rey, vemos muchos gobiernos y se nos hace incrédulo la promesa del Señor. Jesucristo es el Rey. Y se ha inaugurado el tiempo del reino y se consumará hasta el tiempo final. Pero hay algo muy importante, hermanos. La iglesia tenemos que proclamar que Jesucristo es sacerdote. Yo creo que muchos traemos dolencias muy fuertes, cosas, pero dice Hebreos, porque tenemos a un sumo sacerdote que nos conoce, que se hizo carne y que se compadece de nosotros. Finalmente, hermanos, estos sacerdotes, habiendo sido alumbrados por la luz del Espíritu Santo, en Cristo encontraron la verdadera cosmovisión. Es decir, fueron sensibles a la palabra de Dios en la creación, fueron sensibles a la palabra profética y llegaron a la luz de la palabra hecha carne, porque al final del mensaje y en el centro del mensaje de las Escrituras, ¿quién está? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? No, está Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la iglesia tenemos el centralismo cristiano en las Sagradas Escrituras, la palabra profética, que tenemos la salvación en Cristo. Estos hombres reconocieron la manifestación de las leyes de la creación y que tienen su origen en el Creador y dispensador de la historia y de la vida. Y esta palabra les sirvió de guía y ya no se regresaron por el mismo camino. Fueron transformados y recibieron, dice la palabra de Dios, y muchos le enfatizan mucho a esas ondas, que Dios les habla por sueños. Dios habló por sueños, pero ahora tenemos la viva palabra de Dios y muy poco la consultamos. A los sabios de Oriente, Dios les habló y cambiaron su rumbo, pero emprendieron el camino de regreso. No le dijeron, como una vez los apóstoles, pues vamos a quedarnos aquí y aquí te hacemos un monumento. Tuvieron que emprender el camino difícil del regreso. Pero con ello, si se dan cuenta, ya no le avisaron a Herodes. Bueno, dicen, pues ya el Herodes no. En todo esto, hermanos, se ve un proyecto que colaboraron a que el niño creciera y cumpliera con sus ministerios. Hermanos, así como estos sabios de Oriente, tenemos que ser sensibles como iglesia a nuestro entorno. Hemos perdido esa visión. No desarrollamos posturas, posiciones en cuanto a la problemática de la iglesia, de la sociedad, de nuestro ambiente. Como decía, no podemos espiritualizarnos tanto que vivimos en una dicotomía
y que aquí estamos muy contentos con el Señor. Y cuando percibimos los problemas, no los vemos en su conjunción, carne y espíritu. Debemos, hermanos, con esa mentalidad de emprender y determinación los ministerios que Dios nos ha dado como iglesia. Hay veces la edad ya nos está bloqueando. Hay veces circunstancias particulares, pero debemos de vencerlas. Pero ¿saben quién nos da la fuerza? La luz del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tenemos como única norma de fe y conducta la palabra de Dios. No podemos ni debemos hacer a un lado el estudio serio, profundo y sistemático de las Sagradas Escrituras. Esto ha sido siempre el tendón de Aquiles, el lado frágil de la iglesia, de las comunidades cristianas, de nuestras familias, de nuestros hogares. El estudio y el culto familiar ya es una palabra olvidada. Pero nuestra adoración, hermanos, así como a los sabios, debe ser guiada por el Espíritu Santo, por su luz, siendo una adoración objetiva y práctica. Los sabios de Oriente no solo se postraron emocionados, sino que proclamaron con sus dones a Cristo como Rey, como profeta y como sacerdote. Esto tuvo su praxis. La Biblia, la teología, la adoración no tiene ningún caso si no tenemos praxis. Modificaron su vida, su camino, y fueron instrumentos de Dios para que el niño de Belén no sufriera daños y cumpliera su ministerio. La iglesia tenemos que cumplir con nuestro ministerio: proclamar, adoctrinar, servir. Este domingo, al iniciar el nuevo año, así como los sabios de Oriente emprendieron este regreso, la iglesia debemos emprender nuestra ruta, sensibles en nuestro entorno, afianzados en la palabra de Dios y transformados por nuestra adoración. El culto tiene eso, hermanos: sincera, objetiva y práctica. Ciertamente, hermanos, así como el pueblo de Israel en el desierto, hay veces que ya no queremos avanzar. Al ver tantos problemas, tanto trabajo, lo estoy viviendo. Ya no quiero trabajar. No quisiera salir de las aguas de reposo y de los pastos verdes. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Y al iniciar este año, hay que hablarle con franqueza, hermano. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero ante esa pregunta y ese cuestionamiento, Dios contesta con compromiso, no con promesas. Mi presencia te acompañará y te dará descanso. Iglesia del Pacto El Dorado. Mi presencia, dice el Señor, irá con ustedes y les hará descansar. Tenemos esa promesa. Y esa promesa está manifestada y hecha realidad por el Espíritu Santo que va con nosotros, esa Shekinah que acompañó a los hebreos en el desierto. Emprendamos el camino de 2015. Jehová es mi Redentor. Jehová es mi luz.
Jehová es mi esperanza. Jehová es mi pastor.